Recording in progress. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que corresponde a este tema. Voy a apagar mi video. Ok. Muy bien. Entonces, les decía que vamos a comenzar con el nuevo tema que corresponde a lípidos. El libro lo he extraído tanto del libro de teoría como también del libro que se llama Principios de Bioquímica Clínica de González Hernández. ¿Cuáles son las características principales y generales que presentan estas moléculas? En primer lugar, cuando hablamos de lípidos, nos estamos refiriendo a biomoléculas orgánicas insolubles en agua, es decir, que van a tener una característica de hidrofobia, son moléculas hidrofóbicas. Pero al ser insolubles en agua, son solubles en solventes no polares, es decir, solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno. Entonces, esto es una de las características importantes. Que con relación a su estructura básica, están formados principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, y en mucha menor proporción van a presentar oxígeno y algunas van a tener también nitrógeno, fósforo o azufre. Dentro de las características físico-químicas principales está primero la hidrofobicidad. Ya hemos mencionado, son insolubles en agua. Algunas son moléculas anfipáticas. Ya sabemos qué significa anfipático, que tienen doble solubilidad. Una fracción es soluble en agua y otra fracción es soluble en solventes orgánicos. Son moléculas mayormente energéticas, tienen un alto contenido calórico, mucho mayor, más del doble que los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono solamente proporcionan 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos generan hasta 9 kilocalorías por gramo. Con relación a su estado físico, algunos son líquidos, otros son sólidos. Los que son líquidos son conocidos como aceites, mientras que los que son sólidos son conocidos como grasas. ¿De qué depende que sean líquidos o sólidos? Depende de la proporción de ácidos grasos que presenten. Y sobre todo si estos ácidos grasos son saturados o son insaturados. Enseguida vamos a ver qué características tienen estos. Con relación a las fuentes, tenemos dos fuentes, lo que son las fuentes exógenas, que pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Dentro de las fuentes animales tenemos, por ejemplo, las carnes rojas, las vísceras, los pescados son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, los alimentos lácteos, es decir, los que provienen de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos también son una fuente importante de lípidos. También tenemos de origen vegetal, por ejemplo, los aceites vegetales, ya sea de soya, de maíz, de girasol, de oliva, los frutos secos, como las nueces, las almendras, el maní, las semillas como la linaza, la chía, el sésamo, y algunos otros vegetales como por ejemplo la palta. Entonces, como ustedes pueden ver, las fuentes exógenas son bastante extensas e importantes. También tenemos las fuentes endógenas, es decir, que se van a sintetizar en nuestro organismo ácidos grasos, principalmente en el hígado, también en el tejido adiposo y en las glándulas mamarias. La síntesis de novo se produce a partir del acetilcoenzima A.
Tenemos una síntesis hepática, principalmente de triacilgliceroles y de colesterol. Todo esto lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando en avanzando en los temas siguientes. ¿Qué funciones tienen estos lípidos? Como ustedes pueden ver, las funciones biológicas son varias, son extensas. Por ejemplo, tenemos una función energética, la principal, el lípido más importante que tiene esa función energética son los ácidos grasos y se almacenan a nivel del tejido adiposo en forma de triacilglicéridos, constituyéndose en la principal reserva energética. También tienen funciones estructurales como los fosfolípidos y el colesterol, que son componentes muy importantes de las membranas celulares. Otra función importante es la regulación. Estamos hablando de hormonas, hormonas esteroides, prostaglandinas, leucotrienos. Todos ellos tienen una función reguladora, por un lado endocrina, porque son hormonas, pero también son reguladores de procesos inflamatorios, como las prostaglandinas y los leucotrienos. Tienen una función de transporte. Al ser estas moléculas insolubles en agua, necesitan, para poder distribuirse por todo el organismo, necesitan lo que hemos indicado, tomar taxi. Entonces, en este caso tenemos a las lipoproteínas, que van a permitir el transportar los lípidos a través de la sangre. Otros lípidos tienen funciones aislantes y protectoras. Este tejido adiposo va a servir como un amortiguador mecánico, pero también aislamiento térmico. Y finalmente, pues tienen una función digestiva. Dentro de esto se encuentran las sales biliares, que van a permitir la emulsificación de grasas y la absorción a nivel intestinal de las vitaminas liposolubles. Muy bien. ¿Cuál es la unidad básica? La unidad básica de los lípidos recibe el nombre de ácido graso. Y aquí tenemos justamente los ácidos grasos. Son moléculas orgánicas, biomoléculas, que se encuentran formadas por una cadena. La vamos a acercar. Se trata de una cadena hidrocarbonada. Fíjense, lo único que tiene la cadena es carbono e hidrógeno. Y se llama ácido, pues obviamente, debido a que presenta el grupo funcional carboxilo en un extremo. Este es el único lugar donde tenemos al oxígeno. Esta cadena es una cadena lineal, es decir, que no presenta ramificaciones y, bueno, es considerada la unidad básica de los lípidos. Estos ácidos grasos van a constituir la mayor parte de la grasa corporal y también de la grasa dietética. ¿Cómo se clasifican? Estos ácidos grasos se clasifican primero por la saturación de la cadena. Es decir, que tenemos ácidos grasos saturados. ¿Qué característica tienen? No presentan dobles enlaces. Como ustedes pueden ver, solamente presentan enlaces simples. ¿Qué propiedad tiene este ácido graso saturado? Que a temperatura ambiente es sólido y predomina principalmente en grasas animales. Luego tenemos los ácidos grasos insaturados. Estos presentan uno o más dobles enlaces y pueden ser monoinsaturados si presentan uno, o pueden ser poliinsaturados cuando presentan 2, 3, 4 o más dobles enlaces. Entonces, esa es una primera clasificación.
Luego, estos ácidos grasos también pueden clasificarse por la longitud de su cadena carbonada y vamos a tener ácidos grasos de cadena corta de 2 a 6 carbonos, estaríamos hablando de ácidos grasos de cadena corta, de cadena media de 8 a 12, de cadena larga de 14 a 20 y de cadena muy larga más de 20 átomos de carbono. Y finalmente, por su configuración geométrica, tenemos lo que se llaman los ácidos insaturados cis y los ácidos insaturados trans. Eh, ¿Qué características tienen estos ácidos insaturados cis? Eh, Presentan los dos hidrógenos al mismo lado del doble enlace. Mientras que los ácidos insaturados trans presentan los hidrógenos en lados opuestos. Y vamos a ver que son muy importantes. Los ácidos grasos cis son muy beneficiosos, mientras que los ácidos grasos trans pueden ser tóxicos, ¿sí? Ya que van a evitar que los ácidos grasos cis se activen. Estos ácidos grasos trans eh, están presentes principalmente en grasas industriales, aunque algunos de ellos eh, también se encuentran presentes en productos naturales, sobre todo en aquellos que vienen de alimentos provenientes de animales, es decir, de los rumiantes principalmente. Entonces, es muy importante esta diferenciación entre ácidos grasos cis y ácidos grasos trans. Trans. Estos ácidos grasos trans, por ejemplo, retrasan el desarrollo y la maduración cerebral, aumentan el riesgo de enfermedades coronarias, producen una disminución de la respuesta inmune normal y producen también resistencia a la insulina. Obviamente, todas estas alteraciones se van a producir cuando nosotros consumamos una gran cantidad de estos ácidos grasos trans. ¿Cuáles son las principales fuentes de grasas trans? Como ya les había mencionado, eh, la transformación bacteriana de los ácidos grasos insaturados en el rumen de los bovinos. Entonces, estos animales van a provocar las bacterias intestinales de estos rumiantes, pues van a provocar un proceso que se llama biohidrogenación, ¿sí? Es como consecuencia de este proceso de hidrogenación, solo que como estamos hablando en animales vivos, entonces se llama biohidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados. Donde tenemos, que ya les había mencionado, en la leche, en la mantequilla, en los quesos, en la carne de estos rumiantes, es decir, carne de res, carne de cordero, carne de cabra. Todos estos tienen ácidos grasos trans. Eh, las fuentes industriales eh, provienen principalmente de la hidrogenación industrial de los aceites vegetales. Eh, Aquí tenemos la margarina, por ejemplo, y obviamente todo lo que se vaya a elaborar a partir de estos. Entonces tenemos galletas, no sé, tortas, donas, papas fritas, hamburguesas, eh, todo lo que sean productos de panadería y repostería industrial. Y finalmente, pues tenemos los alimentos que son ultra procesados. Por ejemplo, estamos hablando de un pollo a la broster,
El problema no está en el pollo, el problema está Aceite. en el aceite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De... Que en las brosterías este aceite es reutilizado demasiadas veces y al final, no sé si en algún momento, tal vez en casa, hemos utilizado un aceite, la primera vez no tiene cambios, volvemos a utilizar el aceite y cada vez va a ir tomando un color oscuro hasta que finalmente este aceite se va a solidificar con enfriamiento, obviamente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se han formado las grasas trans. Entonces, es muy importante que nosotros evitemos el consumir estas grasas trans. Eh, Habitualmente en nuestro organismo hay, lógicamente, ácidos grasos trans y no deberían superar el 30% del total de la grasa corporal, debido a que si estos se incrementan, el impacto negativo para la salud del corazón va a ser realmente importante. No sé si está comprendido hasta aquí, por favor. Sí, doctora. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora los famosos omega. Estoy completamente segura de que todos hemos escuchado hablar de los omega. Y cuando digo los omega, me refiero a que hay tres tipos de lípidos, ácidos grasos omega. Y tenemos a los ácidos grasos omega 3, tenemos a los ácidos grasos omega 6 y a los ácidos grasos omega 9. ¿Por qué se llaman lípidos o ácidos grasos omega? Estos son ácidos grasos, la mayoría poliinsaturados, aunque hay uno que es muy importante y es monoinsaturado, que se clasifican de acuerdo a la posición en la que se encuentra el primer doble enlace, pero contando al revés. Habitualmente ustedes saben por química orgánica que se cuenta a partir del grupo funcional y en este caso el grupo funcional es el Oxidri, carboxilo. carboxilo. Pero en este caso se comienzan a contar del último carbono. Por eso son omega, porque se supone que el último carbono va a ser el carbono omega. Si hablamos de alfa, beta o 1, 2, 3, entonces el último sería el carbono omega. Entonces, los omega 3 presentan el primer doble enlace, si es que no llegan a verlo, en el carbono 1, 2 y 3, contando desde el final. Estos son los ácidos grasos omega 3. Este es el único importante para su clasificación. Aquí tenemos otro en el carbono 4, 5 en el 6, 7, 8 en el 9 tenemos otro, 10, 11 en el 12 tenemos otro, en el 15 tenemos otro, en el 18, fíjense, este es un ácido graso grande, ¿sí? Tiene 22 átomos de carbono y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles enlaces. Entonces, aquí podemos ver claramente que estos ácidos grasos pueden ser poliinsaturados. Eh, ¿Cuáles son los principales ácidos grasos omega 3? Tenemos tres: el linolénico, el ácido eicosa pentaenoico y el ácido docosa hexaenoico. Entonces, estos son los tres ácidos grasos omega 3 más importantes. Eh, el eicosa pentoico presenta 20 átomos de carbono y el docosa hexaenoico tiene 22 átomos de carbono. Este es justamente el docosa hexaenoico. Eicosa quiere decir 20, penta quiere decir que tiene 5 5. dobles enlaces.
y enoico, pues que es un ácido graso. Y docosa es 22, hexa quiere decir que tiene 6 dobles enlaces. Bueno, eso no es muy importante, pero para que ustedes sepan cómo se los nomina. ¿Cuáles son las principales fuentes dietéticas de omega 3? Las semillas de lino, principalmente las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces, los aceites, principalmente el aceite de soya, el aceite de canola. Vamos a ver enseguida, tengo una fotito, iremos de una vez. Esta es la canola, esta es una pequeña flor. Entonces, esta es la canola y a partir de ella también se puede obtener aceites. El pescado, muy importante, principalmente el salmón, la sardina, el atún eh, y algunas algas marinas. También está presente en las paltas y en los frutos secos. Entonces, estas son las principales productos a partir de los cuales se extrae el aceite omega 3. ¿Cuáles son las principales funciones fisiológicas? Es una molécula, o son, mejor dicho, precursores de moléculas antiinflamatorias. Entonces, para que en nuestro organismo se sinteticen estas moléculas antiinflamatorias naturales, necesitamos consumir omega 3. También permiten la regulación en la fluidez de la membrana de las células, principalmente a nivel de las células neuronales y de la retina. Entonces son muy importantes estos ácidos omega 3. Disminuyen la cantidad de triacilgliceroles y por lo tanto mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos, preveniendo o previniendo enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. Eh, Tienen un rol muy importante en los lactantes debido a que permiten el desarrollo neurológico y también el desarrollo visual en estos niños pequeños. Por lo tanto, es muy importante el proporcionar en la dieta de estos niños omegas 3. No sé si está comprendido. Sí, Doctora. Muy bien. Con relación a los ácidos grasos omega 6, ya sabemos cuál es la característica, que el primer doble enlace se encuentra a nivel del carbono 6, contando del último carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está el primer doble enlace. ¿Qué características tienen? En primer lugar, ¿cuáles son los ácidos grasos omega 6 más importantes? El ácido araquidónico y el ácido linoleico. El anterior, si ustedes recuerdan, era linolénico. Este es ácido linoleico. El ácido araquidónico presenta 20 átomos de carbono, 4 dobles enlaces, mientras que el ácido linoleico presenta 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas? Principalmente aceites vegetales, aceite de maíz, de girasol, de soya, de canola, muy importante, carnes rojas, huevos, productos lácteos. Entonces, y los frutos secos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, estas son las principales fuentes de omega 6. ¿Qué funciones fisiológicas presenta? Son precursores de las prostaglandinas, de los
leucotrienos y también de los tromboxanos, vamos a ver que estas moléculas son también moléculas son más bien, a diferencia de lo que sucede con los omega 3, son moléculas Hola, pa. proinflamatorias, es decir, que van a provocar inflamación. Em, No, estamos hablando de omega Regulan 6. la respuesta inmune Sí, leucotrienos y tiene. también los procesos inflamatorios. Son muy importantes, son esenciales en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central y la reproducción. Estos ácidos grasos omega 6 parecería contradictoria la necesidad de consumirlos. ¿Por qué? Porque los anteriores, los omega 3, pues eran antiinflamatorios. En cambio, estos son proinflamatorios, Sí. pero son muy necesarios en la dieta, pero su exceso, si los comparamos con los ácidos grasos omega 3, favorece la inflamación crónica y produce un aumento en el riesgo de obesidad, de aterosclerosis o de artritis reumatoide. Es decir, que la relación que tiene que haber entre omega 6 y omega 3 siempre tiene que ser mayor el omega 3, prácticamente el doble de cantidad de omega 3 con relación a la cantidad de omega 6. Es necesario el consumirlo porque la deficiencia de omega 6 va a provocar dermatitis, va a provocar alopecia y va a provocar también alteraciones en la cicatrización. No sé si está comprendido. Sí, doctor. Muy bien. Y finalmente, pues tenemos los ácidos grasos omega 9. Estos ácidos grasos omega 9 presentan el primer doble enlace. Tenemos 10 minutos más. Presentan el primer doble enlace a nivel del carbono 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y efectivamente, en el carbono 9 tenemos el primer doble enlace. ¿Cuáles son los principales compuestos? Son ácidos grasos, la mayoría monoinsaturados. Bueno, en realidad hay uno solo que es importante y es el ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono y el único doble enlace está en el carbono 9. Existen otros, pero son mucho menos frecuentes. Tenemos el ácido eicosanoico, tenemos el ácido, se me fue, erúsico, tenemos al ácido erúsico, pero como les decía, el más importante es el ácido oleico. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas? Los aceites. El aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de cualquier fruto seco, de almendras, de avellanas, el aceite de semillas de girasol, el aceite de oliva y aquí tenemos el aceite de canola. Entonces, efectivamente, estos son ácidos omega 9. ¿Qué funciones tienen los omega 9? No son esenciales, ya que el organismo puede sintetizarlos. Participan principalmente en la fluidez de las membranas celulares. Tienen un efecto muy importante hipoglicemiante y también tienen un efecto hipolipemiante. Disminuyen los niveles de lípidos. transportadores que son malos, ¿sí? Entonces aumentan los niveles de las lipoproteínas de alta densidad y disminuyen las concentraciones de las lipoproteínas de baja densidad.
Entonces tienen un efecto hipolipemiante muy importante. Vamos a ver posteriormente por qué se llama a este el colesterol malo y a este el colesterol bueno, ¿sí? Son lo que se llaman las lipoproteínas aterogénicas que producen placas ateromatosas y estos son las lipoproteínas protectoras. Por lo tanto, facilitan la eliminación de las placas ateromatosas. También tiene una acción antioxidante, pero es una acción antioxidante indirecta. No es considerado por sí solo un antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias y también tiene posibles beneficios en los síndromes metabólicos y ya les había indicado también en la diabetes tipo 2, debido a que evita o protege a las células de esa resistencia que van a tener a la insulina. ¿Cómo se clasifican? Rápidamente, vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican en lípidos simples, en lípidos complejos y lípidos derivados. ¿Cuáles son los lípidos simples? Los lípidos simples son aquellos que al hidrolizarse liberan únicamente ácidos grasos y alcoholes. No contienen otro grupo funcional adicional como carbohidratos, fosfatos o bases nitrogenadas. ¿Cuáles son estos principales lípidos simples? Tenemos a las grasas o acilglicéridos, tenemos a las ceras y a los ésteres de colesterol. Alguna literatura considera a estos ésteres de colesterol como lípidos simples derivados. Nosotros los vamos a mantener en lípidos simples. Ejemplos, pues dentro de los acilglicéridos, monoacilglicéridos, diacilglicéridos, triacilglicéridos. ¿Cuál es el alcohol? El glicerol, al que se va a unir 1, 2 o 3 ácidos grasos. ¿Qué función presenta? Es la principal forma de reserva energética. Importancia clínica, va a provocar una hipertrigliceridemia, obesidad, pancreatitis o aterosclerosis. ¿Por qué? Ya vamos a ir viendo más adelante. Las ceras, tenemos a la cera de abeja, la cera de ballena, tenemos a la lanolina que está presente en la lana de los animales o a la cutina que está presente en las plantas. Estos presentan un alcohol monohidroxilado y un ácido graso de cadena. Como son productos vegetales o animales, principalmente protectora, impermeabilizante en la piel, plumas, hojas y tículas, y en los seres humanos está presente en el cerumen. Entonces, en esa cera, por ejemplo, que tenemos a nivel del oído, ahí están presentes estas ceras. Y finalmente, los ésteres de colesterol. Tenemos al colesterol esterificado con un ácido graso. Colesterol, que es el alcohol, por eso termina en ol, más su ácido graso. ¿Qué función tiene? Pues almacenamiento y transporte de colesterol a nivel de las lipoproteínas, principalmente LDL y HDL. Y está relacionado patológicamente con dislipidemias, alteraciones en la concentración de los lípidos y aterogénesis. Finalmente, bueno, tenemos los lípidos complejos. Son aquellos que al hidrolizarse liberan ácidos grasos, alcoholes, pero además otros grupos funcionales. Pueden ser fosfatos, carbohidratos, aminoalcoholes, bases nitrogenadas y están fundamentalmente en la estructura de las membranas celulares y permiten la señalización. El día lunes les voy a pasar esta tablita. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplos de ácidos, de lípidos complejos.
Vamos a repasar esto el día lunes. Y finalmente tenemos los lípidos derivados que se forman a partir de la hidrólisis o transformación de lípidos simples y complejos. Incluyen moléculas que cumplen funciones claves en el metabolismo energético, la señalización celular y la estructura de las membranas. Tenemos a los ácidos grasos libres, tenemos a los esteroides, dentro de ellos el colesterol, las hormonas esteroidales, tenemos a las sales biliares y ácidos biliares, las vitaminas liposolubles, las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y finalmente una molécula muy importante que se llama endocannabinoides. Dentro de esta, la más importante es la anandamina. Entonces, vamos a hablar de esto, como les decía, el día, a partir del día lunes. Con esto habríamos concluido por el día de hoy. Esta es la molécula de triacilglicéridos, este es el glicerol y aquí tenemos los 3 ácidos grasos. Muy bien, el día lunes continuamos con esto y vamos a dejar aquí. Tengan un lindo día. Hasta luego, chicos.